Muy interesante, a mí me cautiva este tema, en el libro de Job. Quien no ha leído a Job, debe leer a Job. Son apenas 42 versículos, llenos de un drama impresionante. Sobre la vida de un hombre, la vida de un creyente, y cómo esa vida se traduce en tantas cosas interesantes. Vamos a leer en el libro de Job, está en la Biblia, es del Antiguo Testamento. Quiero que estemos bien para leer unos cuantos versículos, empezando con el versículo 1 del capítulo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Repito el texto. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Al final del libro de Job dice lo siguiente, solo los últimos dos versículos del capítulo 42. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Amén. Amén. Pueden sentarse todos, hermanos. En Job hay varios textos que son impresionantemente bellos por lo que implica, por lo que dice. Una serie de planteos que realmente encienden la fe. El libro de Job, un libro muy interesante, se considera el libro más viejo de la Biblia, primero que se escribió, que se conoce, más antiguo en existencia, y habla de un personaje que, según leímos en el primer versículo, es un personaje que era perfecto, que era recto, que era temeroso del mal y temeroso de Dios. Apartado del mal y temeroso de Dios. Donde escribe ese inicio del texto, una persona muy interesante, obviamente. Si usted lee el texto va a encontrar cosas más interesantes, que tenía familia, tenía hijos, tenía hijas, un hombre muy rico en su época, de muchas posesiones materiales. Sin embargo, también dice que era un hombre, y repito, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y leí los últimos dos versículos del capítulo 42 para que sepan el final de Job, que terminó viviendo, según dice el texto, 140 años, vio hijos, vio nietos, vio bisnietos y vio tataranietos. Y murió viejo y lleno de días. ¿Bien? O sea que comienza con Job, el libro de Job, y termina con Job. Y entre medio tuvo una gama de experiencias que son impresionantemente interesantes por todo lo que pasa. Job tal vez es el libro que nos explica un poco la vida dentro del contexto de la vida antigua, de la tradición antigua, de los tiempos antiguos, de los tiempos viejos. ¿Okay? Se cree que tal vez este libro se haya escrito unos 2000 años antes que Jesús. O sea, es un libro viejo. Tendrá actualmente hoy 4000 años.
según lo que dicen los que saben de esas cosas, esas fechas. O sea que es un texto interesante, de contexto agrícola, de contexto comunal, ¿bien? Donde Job, todo el libro trata sobre su familia y él, y más sobre él, su experiencia, y al final su experiencia con Dios. Esta es la historia realmente. Se dice que Job era un hombre muy temeroso. Sin embargo, hay una experiencia interesante en el libro de Job, donde dice que mientras Job estaba siendo temeroso, apartado del mal, un hombre perfecto y recto, había dentro del ambiente, más allá de la tierra, o sea, en el cielo, una experiencia que estaban dándose, que Job no estaba al tanto de ellas. Y dice el texto que cuando en el cielo Dios llamó a todos los ángeles, y entre ellos apareció Satanás. Y Satanás estaba entre los ángeles. O sea, tenía acceso a donde estaba Dios, Satanás. ¿Okay? Y ahí en esa experiencia de estar frente a Dios, Dios le pregunta a Satanás, oye, ¿qué haces acá? ¿Por qué estás por acá? Y Satanás responde algo interesante. Vengo de rondear la tierra y andar por ella. Y Dios le pregunta a Satanás, oye, qué interesante, ¿no has visto a mi siervo Job lo recto que es? ¿Bien? Lo firme que es, lo perfecto que es, temeroso de Dios y apartado del mal. Por supuesto que lo he visto. Claro que sí. Pero ¿cómo no ser temeroso y apartado del mal si tú siempre lo bendices? Te apuesto que si le quitas la bendición, te maldice. Y Dios le dice a Satanás, pues entonces, ve, te ordeno a que le quites la bendición. ¿Cuál es su bendición? Esta es su bendición. ¿Bien? Tenía hijos e hijas, tenía siervos y siervas, tenía ganadería en cantidad, tenía grandes territorios de extensiones de terreno. ¿Bien? Así que esa es la bendición. Y Dios le dice a Satanás, tienes permiso para quitarle todo esto, a ver si verdaderamente él me maldice. Y Dios le dijo a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas sobre él tu mano. Y Satanás, ni presto ni perezoso, arrancó hacia la tierra directamente a Uz, donde vivía Job. Y ahí Satanás hizo que Job perdiera sus hijos, perdiera sus bueyes, perdiera su casa, perdiera cantidad de cosas que tenía Job. Sin embargo, Job no maldijo a Dios. Job insistió en decir, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Un planteo muy interesante para este hombre. ¿Bien? Muy interesante. A pesar de que perdió su ganado, perdió todo, Job no maldijo a Dios. Al contrario, lo bendijo. Lo bendijo. Luego vuelve la escena al cielo y vuelven los ángeles a presentarse delante de Dios. Y también venía ¿quién? El buenazo de Satanás. ¿Bien? Y dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Se respondió lo mismo, pues de la tierra, y, ¿sabes? ¿Bien? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, y todavía retiene su integridad, aun cuando tú incitaste contra él para que yo arruinara sin causa? Satanás responde, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Y dice Satanás, extiende su mano contra él, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en la misma presencia. Y vuelve Satanás y ataca a los hijos, le mata a los hijos. Bueno, desastre total. Se queda prácticamente solo. Al final, Job le da una enorme lepra.
y tiene que rascarse, pierde su familia, pierde sus hijos, pierde sus propiedades, pierde su terreno, pierde todo, se queda en la total prángana, como decimos. ¿Okay? Y su esposa se le acerca y dice: oye, Job, aún después de todo esto mantienes tu integridad, por favor, maldice a Dios y muerde. Y Job dice otras palabras muy interesantes, dice: ajá, como mujer fatua e ignorante has hablado. O sea, ¿bendeciremos a Dios solamente por las bendiciones y las maldiciones no? Pregunta Job. Y perdió Job toda su familia. La esposa se fue, obviamente, y quedó Job con una lepra brutal, una sarna brutal, que tenía que apartarse a los campos y arrascarse con los árboles para poder apaciguar su ardor. Esta historia a grandes rasgos de Job. Un hombre íntegro, un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, que sufre terriblemente porque Dios permite que sufra. Dios es quien le presenta a Job a Satanás, no al revés. ¿Okay? Es Dios que dice: Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job en la tierra? Y Satanás le dice: pues claro que sí. Pero te bendice el siervo, que tú lo bendices, porque tú lo guardas, que tú lo proteges. Quita todo eso, a ver si no te maldice. Y Dios le autoriza a Satanás a irle a quitarle todo, menos que toque su alma. Y Job perdió todo, absolutamente todo. Completamente todo. Se quedó sin nada. Su esposa lo abandona. Sus hijos mueren. Y quiero notar algo acá importante, que no quiero que pase desapercibido. Hay un texto interesante en el versículo 4 del capítulo 1. Dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días Job por sus hijos. O sea, que nos presentan los hijos que pasaban fiestando, bebiendo, parrandeando y saben qué otras cosas hacían. ¿Okay? Mientras Job tranquilamente, religiosamente, intercedía por sí por si acaso, como dice él, no sea que hayan blasfemado, no sea que hayan pecado contra Dios. Y así lo hacía Job todos los días. Más tarde, cuando Job pierde todo, su esposa, con la que tuvo tantos años, la que compartió su vida, le dice a Job, la esposa: maldice a Dios. ¿Qué recomendación, qué alivio? Y Job responde: fatuamente has hablado. Y escuchen lo que dice Job. O sea, ¿bendeciremos a Dios solamente las bendiciones y no las maldiciones? O sea, ¿a Dios hay que adorarlo solamente cuando nos bendice? Cuando nos maldice, ¿no hay que adorarlo? Es lo que responde Job. Aún tienes dignidad. Y Job responde, diciendo el texto: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Lo escucharon bien? Job le responde a su mujer: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, ¿quién le produjo el mal a Job? ¿Quién hizo que Job perdiera todo? ¿Quién autorizó el desastre de Job? ¿Quiere responder a alguien? ¿O no se atreve? No fue Satanás, fue Dios. Fue el Señor que autorizó el desastre sobre este hombre. Bien. Un hombre perfecto, temeroso, recto, apartado del mal. Dios lo autoriza a que le quiten todo. Tiene sentido. ¿Cómo te sentiría que le quiten todo?
casa, hijos, todos sus hijos desaparecieron del mapa. Propiedades, ganancias, todo. Como usted asistiría. Noten que en ningún momento Job le echa la culpa a Satanás. En ningún momento. Incluso, claro que estaba confundido. ¿Cómo iba a estar confundido Job? Claro que sí. ¿Cómo es posible? ¿Qué he hecho yo? ¿En qué pequé? ¿En qué fallé? Encima de todo esto, después del abandono de su mujer, entonces vienen unos buenos amigos de Job que conocía, eran compañeros, discursaban, filosofaban, compartían. Vinieron a ayudar a Job, a consolar a Job. ¿Cuál fue la consolación? Job, algo tú has hecho mal, algo tú pecaste, algo le agradaste a Dios. Y Job pregunta, ¿pero en qué? Y Job te defiende muy bien todo esto. Bien. Lo interesante del libro de Job es lo siguiente, que nos presenta un Dios diferente al que nos contaron. Y nos presenta a una persona, ¿bien?, diferente a la que conocemos típicamente en la Biblia, además. ¿Bien? Nos presenta un hombre perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios, que es condenado, le he quitado todo. A diferencia de otros hombres en la Biblia, que no tienen nada y le dieron todo, como Abraham, como Moisés, como David. ¿Bien? Esta historia de Job es bien relevante para nosotros hoy día, 4.000 años después. ¿Bien? Algo interesante de Job es lo siguiente: Job no vivía por lo que tenía, sino por lo que era. ¿Bien? Por eso le quitaron los hijos, perdió las propiedades, perdió todo. ¿Por qué? No maldijo a Dios, al contrario, bendijo a Dios. Sea Dios bendecido, Dios quita. ¿Bien? Para Job le daba igual, literalmente, recibir lo bueno como lo bueno de Dios. Para él no hay diferencia. Dios me lo quitó, por alguna razón me lo quitó. Él no conoció por qué se lo quitó. Ahora, la Biblia nos da unos cuantos vislumbres. Ahí mismo en el capítulo 1. Número 1, nota lo siguiente. ¿Qué hacían los hijos de Job? Fiestaban. Se emborrachaban como cabros. Tal vez maldecían. Tal vez, quién sabe, profanaban el nombre de Dios. Pues eso es lo que implica allí. Mira la esposa de Job. ¿Qué esposa aconseja a su esposo que reniegue de su fe? Por tanto, aparentemente, la fe de Job era la fe de Job. No era algo que afectaba a su familia. ¿Eh? No era algo que afectaba a su comunidad. Solamente era Job y Dios y se acabó. Y Dios, que sabe todas las cosas. La intención de Dios, hermano y hermana, es perfeccionarnos a nosotros más y más. Y no hay mejor perfección que la del diamante, que sale oscuro de la tierra y a fuerza de fuerte y fuego sale su brillo y su hermosura. ¿Sí? Dios perfeccionó a Job a fuerza de fuerte y fuego. Job mantuvo su brillantez porque siempre la tenía, no la perdió. Al contrario, fue creciendo su esplendor. ¿Bien? Y al final del camino, de todo, el libro es largo, no entra en largo, el libro, Job dice lo siguiente, después que le pregunta, se cansa de preguntarle, ¿por qué me has maldecido? ¿Por qué me has quitado todo? ¿Por qué maldito el día en que nací incluso? Le dice Job a Dios. Y pregunta Job y Dios no responde. Y Job pregunta, Dios no responde. Job tenía 30.000 preguntas. Dios no respondió ni una. Al contrario, Dios le dice a Job lo siguiente. Al final del capítulo del libro, ya al final, dice lo siguiente.
Así cortamente quiero decirles. Capítulo 40 le pregunta Dios a Job: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, oye Job, responde mejor. Responda a esto. Una sola pregunta. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa, responda a esto. Entonces Job le dice a Dios: he aquí yo soy el vil. ¿Qué te responderé? El malo soy yo. Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Entonces Dios comienza a hacer tanta pregunta a Job. Abruma a Job con tanta pregunta, cantidad de preguntas le hace Dios, cantidad de cosas, hasta que Job queda totalmente callado. ¿Bien? Entonces, después de tanta pregunta, son por lo menos unas 50 preguntas que hace Dios a Job, o más, quién sabe, ahí las puede contar en confianza. Job le dice: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y en ceniza. Entonces Job dice algo muy interesante. De oídas te conocía. De oídas. ¿Bien? Había oído de ti, mas ahora que mis ojos te ven. Esto es un planteo muy interesante. Hay gente que conoce, pero no sabe. Job conocía, Job no sabía. ¿Bien? Y Job pensó, ¿bien? No entendió la razón de su sufrimiento, pues estaba centrado en él mismo. Lo hacemos por los hijos y por la esposa. No hay otra explicación. ¿Bien? ¿Cómo ser un hombre tan recto, tan apartado del mal, como él dice, que llega después que él oraba por sus hijos por si acaso habían blasfemado? ¿Bien? O sea, Job de lejos oraba y de cerca hablaba. Y de cerca no hablaba con los hijos. Aparentemente. Aparentemente la relación entre Job y su esposa no era la mejor que digamos. Bien. Había conflictos entre ellos, obviamente. Se nota por el planteo de que realmente ella maldice a Dios y muérete, y Job dice no. Bien. Pero al final de tanto sufrimiento, Dios comienza a preguntarle a Job: y esto, y aquello, y esto, y el universo, y las estrellas, y esto otro. Y Job queda confundido completamente. Me di cuenta. Resumiendo el texto en general, 2 cosas importantes en este libro, en esta enseñanza de Job. Número 1, escuche bien, Job no vivía por lo que tenía. Aunque tenía problemas con los hijos, sin embargo, él tenía una fe que lo sostenía. Era rico, pero no dependía de esas riquezas. Dependía de su fe. ¿Bien? Diferente ahora, que la gente vive por lo que tiene. Y la fe es algo de segunda categoría. Por si acaso yo decirte, me llevo con él. ¿Bien? Algo interesante. El mundo en que vivimos ha insistido en hacernos tener cosas para sentirnos satisfechos y complacidos. Y si no las tenemos, pensamos que es maldición. Y nos enseñaron que la maldición viene de Satanás nada más. No, Dios también maldice. Dios también hace mal. Para que te vaya bien. No todo lo que Dios hace, que a nosotros parece mal, es mal. Dios permitió algo horrible contra su siervo. Así como permitió contra Jesús.
Dios permitió que Jesús fuese crucificado. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, hay cosas que Dios permite que son malas en sí, pero su ulterior propósito es que te vaya bien. Por tanto, tratar de culpar, escuche bien esto ahora, tratar de culpar a Satanás por tu desgracia es tal vez una blasfemia contra Dios. Posiblemente. La única manera que Satanás se acerca a Job, ¿por qué? Porque Dios lo permite. No porque tiene libertad para hacerlo. Y le dice, puedes hacer lo que quieras, pero no me toques el alma de Job. Tú no tienes autoridad sobre el alma ni para nada. Quita todo lo que tiene, toca su cuerpo, toca su carne, toca su fuerza, porque su alma no me la tocas. ¿Cómo se sentiría usted siendo Job? ¿Aguantaría tanta carga? ¿Tanta desgracia? ¿Tanto sufrimiento? ¿Tanto desprecio? ¿Tanta soledad? ¿Aguantaría? Tal vez. El cuadro es este, y terminamos ya. El cuadro es el siguiente. Job, hermano querido, escuche bien. Job es el modelo de Dios para el hombre. El hombre íntegro, el hombre apartado del mal, el hombre temeroso de Dios, que vive por lo que cree, no por lo que tiene. Que tenga o no tenga, no cambia su fe por parar de sufrir. Al contrario, se afirma en su fe. Al contrario, la experiencia de Job, si lee el libro se da cuenta, es que mientras más sufría, más entendía, más su espiritualidad crecía. Ahora, cuidado. No tome esto y piense que para poderse decir que es sufrir. No necesariamente, cuidado, Lo único que tiene que entender es lo siguiente: Dios es soberano. Y Dios trata contigo particularmente. Y trata conmigo particularmente. Hay cosas en mí, por ejemplo, un cortito, que yo, por ejemplo, a mí me interesa, honestamente, no me interesan las cosas. Me debo tener o no tener. ¿Sí? Si tengo, claro, me siento mejor. ¿Quién no? Por supuesto. ¿Sí? Por eso no hay problema en la vida, tener o no tener. Me da igual. Mi problema era otro. Otras cosas. Por tanto, si Dios me viene a quitar a mí, pues quítame. Yo no necesito eso. Me lo puede quitar confianza, me da igual. Ahora, cuando Dios conoce tu corazón, que lo conoce, Dios te toca aquellas cosas que tienes que dejar y tienes que renunciar, tienes que quitar de ti. Y ese cuáles son, y tú sabes cuáles son también. Y escucha bien, esto es un asunto muy íntimo entre tú y Dios y tú. Dios va a tratar contigo las cosas que Él sabe que te apartan a ti de Él. Y no te das cuenta. Lo que pasó a Job. Y no se da cuenta. Lo que sí sabemos, cuando Job pasó esa gran prueba, dice que Dios quitó la aflicción de Job. Y vinieron todos los que antes le habían conocido y comieron pan en su casa y se condolieron de él y se consolaron con él todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postre estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 7 hijas. Y tuvo mucho más que lo tenía. Y llamó el nombre de la primera Jamina, Sesia y Karen Japuk. Y no hay mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y llegué por herencia entre sus hermanos. Después de esto volvió Job
vivió Job 140 años, se lo dije, con sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, y murió viejo y lleno de días. Esa es la bendición. Que Job creció como ser humano, espiritualmente. Sufrió como ser humano, como todo ser humano sufre. A diferencia de muchos seres humanos que no cambiaron la fe por migajas, por un plato de lentejas, como otros hicieron. ¿Se da cuenta? Y ese es el modelo de nuestro Dios para nosotros. Hermano, no viva por lo que tiene. Lo que tiene se va. Las cosas pasan, no se quedan. Usted es más que esas cosas. Por tanto, afírmese en ese planteo, ¿bien?, que por fe vivirá el hombre, como en el caso de Job, el ser humano. ¿Bien? Que no importa qué tribulación le agrave su vida, qué condición usted pueda estar pasando que no pueda entender, no importa quién se quede, quién se va, usted va a tener que ser firme en su fe, inamovible en su fe. ¿Y qué es la fe? La fe de confiar lo que está haciendo Dios tras bastidores que yo desconozco. Bien. El sufrimiento de Job fue su gran bendición. Si Job no hubiera sufrido lo que sufrió, Job no hubiera conocido a Dios con sus ojos. Bien. De oídas lo conocía, pero no lo sabía. No entendía a Dios. Tuvo que pasar ese gran sufrimiento, que lo fue depurando, purificando, limpiando, transformando, hasta que se dio cuenta: wow, me callo la boca, no hay que decir nada, necio soy un vil, me callo la boca, de oídas te conocía, ahora mis ojos te ven. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Usted nunca sabe, mi amado, mi amada, lo que Dios está haciendo con tu vida. No le resistas, aun cuando estés en mal, cuando haya maldición en tu vida. No resistas. Dios maldice, Dios bendice y siempre lo hace para bien. Siempre. Pasa que nosotros sentimos otras emociones. ¿Bien? Ese es el modelo de Dios. Interesantemente lo repite Jesús. ¿Bien? Interesantemente. O sea, este es el proceso. ¿Bien? Hay un planteo americano que dice: no pain, no gain. ¿Bien? No hay forma de ser transformado si no hay sufrimiento envuelto. No hay forma, mi querido. Si predicaron otra cosa, es falso, le mintieron, no es así. ¿Bien? Para poder crecer hay que sufrir. Sin sufrimiento no hay crecimiento. Ahora, no sufra por sufrir, por favor. No haga del sufrimiento una meta. El sufrimiento es un medio, no es una meta. Si hace el sufrimiento una meta, se equivocó. Va a seguir toda la vida sin sentido. Ahora, si entiende que esto que está pasando ahora, esta tribulación que pasan por poco tiempo, es un medio, usted será bendecido eventualmente. Es un medio. Bien. Importante, las cosas que son ahora no necesariamente serán siempre. Bien. El que sufre toda la vida y nunca ve luz y esperanza es un miserable. Ahora, hay aquellos que son gloriosamente personas muy brillantes que han sufrido porque entendieron el sufrimiento. Fue un medio para alcanzar lo que no eran y ahora son. ¿Bien? ¿Se da cuenta? No hay medida, no hay fórmulas mágicas. Dios no es una varita mágica, chin, chin, y cambió todo. No, es un proceso. Y Job nos da esa idea del Dios que nos quiere y nos ama. Así, mis hermanos, estemos de pie, vamos a orar, darle gracias a Dios. Todos vamos a orar. Ese es el Señor hermoso
que nos guarda. A pesar de las tribulaciones, de las complicaciones, de los sufrimientos, de las angustias, de las frustraciones, de las confusiones, todo, Dios nos guarda. Y es bueno. Sobre todo en este día, estos días que tanta confusión hay en la iglesia, tanta cosa pasando, confía en el Señor. Padre bueno, gracias por este pueblo que hoy te escucha. Que te escuchamos, Señor. Gracias por este testimonio tan impresionante del libro de Job. Si nunca has leído el libro de Job, léelo esta semana. Se va a gozar. Va a ver cosas maravillosas allí, impresionantemente increíbles. Un drama sin precedentes el de Job. Pero Padre, gracias porque podemos escucharte, podemos leerte, podemos conversarte. Y tú siempre tienes un propósito santo con nosotros, Señor. Nunca, nunca harás nada para destruir nuestra vida, porque no es tu propósito, Señor, sino para transformarla, restituirla, enriquecerla, potenciarla, para que el mundo conozca que tú eres un Dios soberano, justo y potente. Gracias, Padre, por cada hermano, cada hermana aquí presente. Bendícelos, llévalos con bien donde quiera que vayan, llévalos en paz, en buena comunión, y que esta palabra sirva de eco, de palanca fuerte interna, que tienen aquellas cosas, Padre, que tú sabes y sabemos nosotros que nos convienen a nosotros, Señor. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, presento a tu pueblo, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, en el nombre de Jesús. El pueblo dice, amén. Amén. Recuerden que el próximo jueves nos reunimos en casa de Daisy y Charlie. Y las tres hijas, verán que en la casa de ellas. En la dirección la enviaremos por texto. Esto no se hizo porque tuve familia en la casa, no podía interrumpir la familia. Así que vamos para el próximo en casa de Daisy y Charlie. Amén. Amén. Dios me les bendiga.